Hola, bienvenida a tu podcast Mujer, Mente y Verdad, un espacio seguro para reflexionar sobre lo que sientes, piensas y deseas para tu vida. Aquí hablamos de emociones, heridas, pasado y presente, de esos procesos internos que desde la psicología, la espiritualidad y el amor propio se transforman en camino de conciencia. Este espacio es para ti. Hola, ¿cómo vamos? ¿En qué andan? ¿Qué se cuentan? Bueno, episodio número 13 de nuestro podcast Mujer, Mente y Verdad. Soy Nancy Acosta, psicóloga clínica desde un enfoque integrativo y hoy vengo a hablar acerca de nuestra niña interior, cómo la ven. Y vamos a empezar a hablar de un viaje interesante a ese centro del corazón donde vamos a empezar a conversar acerca de cuáles son esas heridas que están ahí, qué es lo que nosotras hemos vivido a lo largo de nuestra vida, cómo empezamos a abrazar y a escuchar a esa niña interior, ¿verdad? Entonces vámonos con esa primera parte, sin mayor preámbulo. Ustedes saben que aquí hablamos de todo un poco, pero quiero que empecemos a analizar qué es la niña interior. Se ha hablado muchísimo acerca de este tema. Creo que para algunos y para algunas es un tema muy aislado, pero para otras personas digamos que es algo más cercano, ¿no? Y hemos empezado como a decir, ¿sabes qué? Lo que no pasó o no le pasó a mi niña interior en su momento, yo quiero que lo empiece a vivir ahora, ¿sí? O si tengo una niña interior herida y he pasado por situaciones muy complejas, entonces yo quiero empezar a sanar. Pero ¿quién es la niña interior? ¿No? Entonces podemos ver a esa niña interior como una parte de nosotras mismas que de alguna otra manera se encuentra relacionada con nuestra infancia, ¿sí? Con nuestras emociones, con cada una de esas experiencias que de alguna u otra manera no hemos procesado. Entonces podemos decir, ¿sabes qué? La niña interior está en nosotras, ¿sí? Llamémosle que está ahí como en el centro del corazón, que es la suma de nuestras alegrías, pero también de nuestros miedos, de necesidades e incluso de heridas que hemos vivido desde pequeñas, ¿sí? Entonces, si queremos darle otro nombre más allá, podríamos decir que nuestra niña interior es también nuestra voz emocional, ¿sí? Esa voz emocional, digamos, de nuestro primer momento de vida que siente, que reacciona como desde esa parte más genuina de nosotras como mujeres y que aparece antes de que aparezca el juicio, es decir, antes de que lleguemos a juzgarnos y antes de que aparezca lo que nosotras llamamos la lógica. ¿Listo? Entonces, miremos cómo de esta manera esa niña interior influye hoy en nuestro presente, en cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos, cómo actuamos, ¿sí? Pero incluso a veces de forma automática, digamos que aparece y aparece a partir de qué? De ciertos comportamientos. Entonces, eso es lo que quiero que empecemos a hablar hoy, es como cómo me doy cuenta que mi niña interior está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera muchas veces nosotras empezamos a comunicar? Puede ser desde el miedo, de no sentirnos suficientes o de incluso estar buscando aprobación de manera constante de las personas que nos rodean. Entonces, quiero que para avanzar empecemos a ver cuáles son esas heridas principales de nuestra niña interior. Entonces, son 5 heridas, vamos a hablar de eso. Una, que es el rechazo, donde empezamos a no sentirnos bienvenidas ni amadas, así tal cual como somos. Ahí está, ahorita vamos a ir profundizando en cada una. 2, la herida de abandono, donde hay una sensación como de soledad, pero además también hay un miedo tremendo a estar solas y puede existir una sensación de no tener apoyo, ¿verdad? 3, la herida de humillación, donde empezamos a hablar de una experiencia como de, ¿será que en algún punto de mi vida fui ridiculizada o me sentí menospreciada por las personas que estaban a mi alrededor? Bien.
4, la traición, esa es otra herida. Y es esa falta de protección, esa falta de confianza, digamos, con las personas que pues debían habernos cuidado en su momento, ¿verdad? Y quinta herida es la injusticia. Entonces, desde esa injusticia, digamos que las experiencias vienen siendo de castigos o de una falta de equidad, donde quizá también te compararon con otras personas, ¿sí? Donde sentías como que, hey, ¿por qué a los demás sí y a mí no? ¿Verdad? Entonces, lo importante es que cada una de estas heridas emocionales empiezan a generarnos a nosotras ya ahora en nuestra adultez una serie de creencias limitantes como, hey, yo no merezco, no puedo, nadie me quiere, ¿sí? Y desde ahí entonces empezamos a tener comportamientos muchas veces mujeres autodestructivos o incluso entonces terminamos en relaciones tóxicas, ¿bien? Y ahí paso al siguiente punto y es, bueno, ¿y esto qué impacto tiene en nuestra vida adulta? Pero además, ¿cómo empiezo a reconocerlo? ¿Bien? Y muchas veces, digamos que sin saberlo, sin hacerlo consciente, empezamos a repetir patrones que lo que hacen es tratar de proteger a nuestra niña interior herida, ¿sí? Pero resulta que en ese afán de proteger a esa niña interior, pues nos hacemos daño o terminamos involucradas en situaciones que nos hacen mucho daño, ¿verdad? Valga la redundancia. Y puede ser, por ejemplo, que nos alejamos de un amor auténtico por miedo a ser rechazadas. Es como que inconscientemente, y yo no merezco un amor bonito, ¿verdad? Incluso podemos estar criticando relaciones que nos parezcan bonitas. Decimos, de eso tan bueno no dan tanto, eso no existe, el amor no existe, por ejemplo, ¿sí? O nos exigimos, digamos, perfección para evitar ese abandono, para evitar ser rechazadas también. Muchas veces guardamos silencio como para no sentir una humillación o una culpa frente a lo que decimos. Nuestra confianza es muy, muy, muy bajita y desde ahí pues empezamos también a construir como una especie de muros, ¿verdad? Para no ser traicionadas. Pero además también nos rebelamos ante las normas rígidas, como lo ven. Y desde ahí, pues empezamos como a entrar en una discusión constante cuando uno dice, ay, estoy en contra del sistema, por así decirlo, ¿sí? Y es como si tuviéramos una pelea casada, como se dice, con el afuera y empezamos a vivir en guerra y eso viene de la herida de la injusticia, ¿bien? Entonces, ¿qué es importante o cuál es la invitación? Y es, vamos a empezar a identificar cuando nuestra niña interior está activa. Es como que, hey, ¿cuándo te haces presente? ¿Estoy desde la mujer adulta o definitivamente aquí estoy desde la niña herida? ¿Listo? Y es importante que empecemos a identificarla porque desde ahí entonces empezamos a tener o a darle una respuesta amorosa que antes no ha recibido. ¿Bien? Bueno, entonces vámonos a ese proceso de sanación. ¿Cómo vamos a empezar a abrazar a esa niña interior? Pero antes de ese punto, yo quiero que ustedes ahí, hasta donde vamos, se piensen en cuáles son esas situaciones en las que ustedes como mujeres adultas se han visto haciendo pataleta. Ojo con lo que les estoy diciendo y no me lo nieguen acá, ¿sí? Cuando se enojan, cuando están haciendo pucheros y como, no me digas nada, lloran sin motivo o causa aparente, por así decirlo, nos volvemos tercas en alguna situación, egoístas, celosas. ¿Qué pasa? ¿Se han visto ustedes en esa situación o sienten que de repente todo el mundo está en contra de ustedes? Cuando en realidad es que no hemos aprendido a pedir ayuda. Bueno, ahí cierro paréntesis y empiecen a recordar, a pensar en cada uno de esos momentos donde han estado ustedes ahí como en esa situación de niñas caprichosas. ¿Listo? Bien, entonces vámonos con ese proceso de sanación. Vamos a empezar a abrazar a esa niña interior y es importante que para sanar a esa niña interior reconozcamos unas etapas que son las siguientes. La primera, el reconocimiento. Vamos a empezar a admitir que esa niña existe. Ojo, porque es que si nosotras no creemos en la niña interior, pues ni para qué, ¿cierto? O sea, no, ¿cuál niña interior? ¿Cómo así? Entonces, en primer lugar, le vamos a dar un lugar a esa niña interior en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro pensamiento. Y desde ahí, entonces empezamos a ver
cuáles son esas heridas de esa niña interior que afectan nuestro presente. 2, aceptación. Vamos a empezar desde esa aceptación a dejar de juzgar esas emociones o comportamientos que tenemos y por el contrario lo que vamos a hacer es tratar de comprender, ¿sí? Que cada uno de esos comportamientos, cada una de esas pataletas, ojo, que hemos tenido por ahí, fueron en su momento las estrategias como de supervivencia. Es como que, hey, lo que ponía a salvo la niña, ¿verdad? Con lo que se cubría. Después de eso viene el cuidado y la contención. Cómo empezamos a brindarle ese amor y esa seguridad a esa niña, ese amor que no recibió, cómo vamos a empezar a dárselo. ¿Mm? Entonces visualícense ustedes ahí como, hey, abrazando esa niña que ustedes fueron en algún momento. Hay otro punto que es la integración y es hacer que esa niña interior empiece a formar parte consciente de nuestra vida, es decir, vamos a darle voz, vamos a darle voto, vamos a darle un espacio, ¿listo? Bien, ahí están esas etapas, esos momentos. Entonces ya sabemos, reconocimiento, aceptación, cuidado y contención y la integración, ¿listo? Importante, mujeres, les voy a dejar acá unas herramientas que resultan de alguna u otra forma, vamos a llamarles así, poderosas para que nosotras podamos empezar a darle lugar a esa niña interior. Uno, vamos a trabajar bastante con la visualización guiada. Entonces ahí yo les recomiendo que cuando tengan ese espacio, por ahí yo les tengo una meditación, búsquenla, que se llama 15 minutos con mi niña interior para que puedan hacerlo, es muy bonito. Y ahí entonces van a hacer una visualización, van a imaginar a su niña interior, se van a empezar a acercar con cariño, con amor, ¿sí? Piensen algo muy bonito y es cómo cuidarían ustedes, si tienen hijas o hijos, cómo cuidarían a esos niños. Y si no tienen, pues imagínenlo. Bien, ¿cómo los cuidarían? Bien, otra de las herramientas y de lo que he venido hablando también esta semana es el diálogo interno. Van a empezar a hablarse con amor a ustedes, pero también a esa niña interior. Háblale con palabras de amor, de perdón, de protección, ¿sí? Muchas veces pasa, y abro paréntesis, que se te vienen ideas a la mente y es que te regañas a ti misma, ¿sí? No te regañes, no te juzgues, al contrario, trata de comprender qué es lo que sientes y lo que pasa, ¿bien? Otra herramienta importante es el trabajo con las emociones. Siempre lo he dicho y lo diré y es si necesitas llorar, llora, si necesitas gritar, grita, pero el punto aquí es expresa lo que tienes ahí guardadito en ese corazón. ¿Sí? Lo que tienes ahí atrapado, sácalo, ponlo sobre la mesa, ¿bien? Otra de las herramientas y que va muy de la mano con ese trabajo de las emociones es escritura terapéutica, mujeres. Escribe cartas, diarios, ¿sí? O haz dibujos que te permitan expresar. Los mandalas ayudan muchísimo. Por ahí tengo también un libro de mandalas de sanación emocional. Me preguntan, ¿listo? Pero que pueda expresarse esa niña. Esa niña necesita voz y voto, ¿listo? ¿Qué es importante, mujeres? Quiero que ustedes, a partir de lo que hemos hablado hoy, y que ya casito nos vamos, empiecen a ser conscientes, así muchísimo, de que en nuestra vida adulta es necesario que empecemos a reconocer, ¿sí? Cómo se ve esa niña interior herida en diferentes escenarios. Entonces, antes de irnos, pues quiero darles unos ejemplos como de qué es lo que pasa cuando estoy desde esa herida, por ejemplo, de rechazo o de abandono. ¿Listo? Entonces nos vamos con esa parte, acordémonos de esas herramientas que les acabo de dar. Entonces, habíamos hablado de que cada una de esas heridas de nuestra infancia pues se manifiestan en diferentes comportamientos, en emociones, en lo que pensamos como 1000 veces en el día. Entonces, por ejemplo, si hemos pasado, si nuestra niña, ojo, ha pasado por situaciones de rechazo, entonces muy seguramente vas a empezar a buscar como esa aprobación externa. Y ojo, porque es que esto que te voy a mencionar aquí se ve muchísimo en la relación de pareja, ¿sí? Es como que la pareja se vuelve ese sostén emocional para ti,
de lo que no has sanado y pues no es la idea, ¿verdad? La idea es que empecemos a sanar nosotras mismas, como ella, hacernos cargo. Pero entonces, mientras eso sucede, el comportamiento que aparece es cómo busco la aprobación de esa persona, ¿sí? Empezamos a sentirnos inseguras en las relaciones, ¿sí? De repente también en un ambiente social, sentirnos como, ¿será que sí encajo aquí? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Mejor no digo nada porque qué tal que me equivoque, ¿sí? Entonces, desde ahí empiezas incluso a evitar expresar como lo que realmente sientes por miedo a que te abandonen. Se evidencia esa baja autoestima, empiezas a creer que no mereces cosas buenas, ¿listo? Entonces, también esto, no solamente en la relación de pareja, sino que también recae, digámoslo de esta manera, en tu trabajo, ¿sí? Y empiezas a cuestionarte y tú misma empiezas a quitarte oportunidades, ¿bien? Otro de los comportamientos, digamos, que se da, pero a partir de la herida del abandono, es esa sensación de soledad y de desprotección todo el tiempo. Y por supuesto, desde ahí, digamos que empiezas a tener un miedo intenso, vamos a decirlo así, a estar sola. Es como que visualízate si te ha pasado y me cuentas, me dejas por ahí en los comentarios, estás con tu pareja, compartes con él y demás, están compartiendo y resulta que esta persona se tiene que ir, no sé, tiene que viajar o ya se acabó el fin de semana, por decirlo. No, tú sufres porque piensas que las cosas se van a acabar, necesitas que esa persona esté ahí constantemente contigo, ¿bien? Entonces, desde ahí, desde esa herida del abandono, cuando no hemos sanado, empiezas incluso a sostener relaciones dependientes, ¿sí? Donde empiezas incluso a ceder mucho por no perder a esa otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a ceder en absolutamente todo? Pues no tengo límites, ¿verdad? Digamos que no pongo unos límites necesarios y sanos dentro de la relación y esta persona puede terminar, digamos, pasando por encima de mí. Hay una dificultad también, mujeres, para poder confiar en que las cosas pueden funcionar, digamos, bien, sin necesidad de tener un control absoluto de las cosas. Entonces, como tienes tanto miedo a que llegue esa soledad, a que llegue ese abandono, entonces necesitas controlar y como que ir chequeando todo el tiempo de que las cosas estén bien. ¿Y tú estás bien? ¿Me amas? ¿Estás feliz? Sí, la relación está bien, está bien, está bien, como validando todo el tiempo. ¿Bien? Y en esa herida de abandono también se marca mucho los sentimientos de vacío emocional. Cuando hay sentimientos, ojo, de vacío emocional, es como no logro sentirme en plenitud, ni en la relación, ni en mi trabajo, ni en nada de lo que hago, ¿verdad? Ni de lo que vivo. Entonces, digamos que desde ahí es importante empezar a trabajar, hey, ¿de dónde viene esta herida? ¿Qué pasó en mi historia personal? Así que si se han sentido de esta manera, levantemos manitos y no nos quedemos ahí con esa herida en el corazón. La otra herida que habíamos hablado al inicio, humillación. Si se presenta, si existe esta herida en tu corazón, en tu alma, entonces muy seguramente en esas relaciones empiezas a evitar expresar, no opinas por miedo a ser juzgada o por miedo a quedar en ridículo, tienes sentimientos, digamos, constantemente como de no, qué pena, qué vergüenza, cómo me estarán viendo, ¿sí? Como que necesitas incluso adaptarte a las situaciones, ¿sí? Entonces terminas exigiéndote un montón, tratando de gustarle a la gente, de caerle bien, de no ir a quedar mal. Y en esta herida de la humillación, pues se da muchísimo mujeres que pasamos por encima de nosotras mismas para quedar bien con los demás. ¿Listo? Bien, me voy con la herida de traición. En esta herida, normalmente, pues lo que sucedió es que se perdió la confianza, ¿no? De esas figuras de cuidado. Y desde ahí, pues si yo no tengo confianza, ojo, con esas primeras personas que estuvieron para mí, papá, mamá o esos cuidadores que estaban para mí, pues yo empiezo a desconfiar de absolutamente todo el mundo y tengo una dificultad para crear vínculos, digamos, profundos o duraderos. ¿Qué quiere decir esto, mujeres? Que muy seguramente yo me puedo relacionar, pero desde lo superficial, como desde lo formal, ¿sí? Pero de ahí a confiar plenamente en otra persona me va a costar un montón, ¿sí? Entonces se siente una inseguridad en el amor, en las amistades,
hay una actitud, digamos, a la defensiva, ¿verdad? E incluso también en esta herida de traición hay un miedo a la vulnerabilidad. Es como que ni te enteres que a mí me está doliendo X o Y situación. ¿Sí? No te voy a mostrar tampoco mis sentimientos ni mis emociones, porque si yo me muestro débil, entendiendo esa vulnerabilidad como debilidad, esa debilidad entre comillas, porque ya hemos hablado de esto, no es vulnerabilidad, no es igual a debilidad, ¿verdad? Pero no te voy a mostrar mis emociones, porque si yo te muestro realmente lo que siento, el mensaje que llega a mi mente es que tú te vas a aprovechar de eso, ¿listo? Entonces se evita ese compromiso emocional y desde ahí, pues muy seguramente también esas relaciones que se construyen son desde la parte superficial. Y ahí debo decir algo, y es que se construyen desde lo superficial, pero con un deseo interno de que, hey, en realidad quiero una buena relación, ¿bien? Y está la herida de la injusticia, donde empezamos a tener un sentimiento de ira, de rabia contenida o ese resentimiento como hacia la vida en general, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento de tu historia seguro fueron injustos contigo, ¿sí? En esa niñez. Entonces, hoy en día hay una dificultad para aceptar límites, para aceptar normas, que te digan, hey, tienes que hacer esto, no, no me digas qué hacer, ¿sí? Entonces, hay una, digamos que una tendencia a sentirte como víctima de la situación, de alguna manera, y desde ahí, pues pueden existir problemas, digamos, como de autodisciplina o esa sensación de no merecimiento, te autosaboteas, ¿sí? Porque tienes una sensación constante de que hey, la vida es injusta contigo, pero si leemos a profundidad, quien empieza a ser injusta o a castigarse, ojo, inconscientemente eres tú. ¿Listo? Entonces miren cómo cada uno de esos comportamientos o de esos ejemplos que hemos puesto aquí sobre la mesa, quizá nos dejen pensando, hey, ¿será que sí tengo esa herida? ¿Será que no? Y mi invitación es lo siguiente, ojo, el podcast nos ayuda, ¿sí? A comprender varias cosas, los posts que podemos ver por ahí también, las frases que nos llegan y decimos, uy, me llegó al corazón también, pero eso no es terapia, mujeres. ¿Listo? Así que si ustedes empiezan a sentir que sí están estos comportamientos, levantemos la manito, me escriben, me preguntan y bueno, lo vamos mirando. ¿Listo? Entonces, ahí estamos, cerremos con lo siguiente y es que ese reconocer a nuestra niña interior es como que, hey, ¿cómo sabemos que está activa? Entonces, vamos a ver cómo es que nos damos cuenta. Cuando esas emociones, ojo, cuando esas emociones intensas, ¿sí? Y aparentemente, ojo, desproporcionadas, digamos, sentís miedo, como, pero ese miedo que te paraliza, o empiezas a sentir una tristeza profunda como por algo que uno dice, no, es que esta tristeza me está desbordando, pero siento que no era para tanto, bueno, ahí hay una alerta. Dos, cuando empezás a tener patrones repetitivos en relaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre eliges el mismo tipo de parejas que no te valoran o empiezas a tener conflictos a nivel familiar o de pareja o con amigos, algo pasa ahí. Otro de los puntos también para reconocer cuando esa niña herida salga a flote, entonces hay pensamientos negativos recurrentes, no soy suficiente, nunca me van a salir bien las cosas, no puedo confiar en nadie, ¿ok? O también cuando hay reacciones como automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empezás a sentir como esa ansiedad, evasión, como aislamiento, digamos, frente a situaciones que te recuerden, por ejemplo, el pasado. Bueno, ahí podemos empezar a ver a esa niña interior activa. También cuando sientan que, hey, estoy como haciendo pataletas, como que no estoy comunicando, quiero decir las cosas, pero no puedo y termino llorando. ¿Qué pasa? No lo logro, me enojo, hago ruido, pero no soluciono. ¿Listo? Entonces, mujeres, ¿por qué es importante que nosotras empecemos a reconocer a nuestra niña interior? Vamos a decirlo de esta manera. Es importante reconocerlo porque desde ahí empezamos a evaluar también, digamos, nuestro comportamiento, qué es lo que nosotras queremos, si nosotras nos sanamos cada una de esas heridas emocionales que están ahí contenidas en la niña interior, pues imagínense ustedes de ahí en adelante, es como que estoy en proyecto de adulta, de mujer, es como que avanzo 2 pasos desde la mujer, pero me devuelvo 3,
porque mi niña interior me dice, no, 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 espérate, esto no es para vos, aquí hay miedo, a mí todavía me duele la realidad, aquí hay cosas por sanar y hay cosas pendientes. Entonces, cuando empezamos a comprender esa emocionalidad de nuestra niña interior, es ahí donde nos podemos dar el permiso, voy a decirlo así, de avanzar y de sanar. Así que esto era lo que les quería compartir en este episodio de hoy. Gracias por estar aquí. Ya saben, compartan esta información, este podcast. Me pueden seguir en Instagram, @terapia con Nancy. Y bueno, en TikTok también me encuentran. Y bueno, esto era todo por hoy. Cuídense mucho. Lindo día. Chao, chao.